Buenas tardes, somos el equipo número 2 conformado por La Torre Bernal José Francisco, Oyarzabal Castillo Cristóbal, Martínez Domínguez Rafael y su servidor Espinosa Castro José Armando, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Aquí presentamos nuestro proyecto llamado Características de los materiales, en el cual mostramos los resultados de las diferentes mediciones que realizamos a los tubos que elaboramos a lo largo del curso en el Laboratorio de Ciencia de Materiales. En la actualidad, los materiales se diseñan con fines específicos, para que puedan cumplir de mejor manera las funciones que le vamos a dar. Es importante que aprendamos a estudiar y medir las cualidades de cada uno de estos materiales, para asegurarnos de que sean los más óptimos para el uso que le daremos. Las propiedades que debemos de estudiar son, por ejemplo, tenacidad, ductibilidad, plasticidad, dureza, etc. Se dice que un material se comporta elásticamente si al quitar la carga, vuelve a su forma original y no sufre una deformación mayor. La elasticidad hace referencia a la propiedad mecánica de algunos materiales a sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas externas y recuperan su forma original si estas fuerzas externas desaparecen. La elasticidad se puede calcular mediante el módulo de Young, que es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección de la fuerza. La elasticidad se mide mediante la ley de Hooke, la cual establece que el alargamiento unitario de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Para calcular la tensión de nuestros materiales es necesario utilizar la máquina universal que se encuentra en el Laboratorio de Ciencia de Materiales, la cual consta en tener dos pinzas, una superior y una inferior, donde se coloca el tubo de nuestro material. Esta máquina aplica una fuerza llevando al tubo del material a un punto de quiebre, lo cual nos va a permitir observar su elasticidad y su tensión. La tensión se va a calcular representándola con la letra sigma, y no es otra cosa que la carga que nos dio la máquina entre el área de sección transversal, es decir, pi por radio al cuadrado, que es nuestro tubo. También nos va a permitir observar la deformación elástica, que no es otra cosa que el cambio de longitudes entre la longitud inicial, es decir, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. La dureza la podemos definir como la oposición que presentan los materiales entre fuerzas de penetración, abrasión o el rayado. Esta propiedad la podemos calcular mediante la siguiente ecuación. Esa fórmula se llama la fórmula de Brinell, en la cual podemos encontrar tres variables, la cual es F, que es la carga a la cual va a estar sometida la muestra, D mayúscula, la cual es el diámetro de la bola, y D minúscula, la cual es el diámetro de la huella que va a dejar la misma sobre la muestra. Esta fórmula es la que utiliza el durómetro, con la cual nos otorga los valores de la dureza de nuestro material. Nosotros encontramos un método de conteo de granos que se llama el método de intersección, el cual consiste en dibujar una circunferencia o un rectángulo dentro de los granos de un área total de 5000 milímetros cuadrados, contar los granos que se encuentran dentro de este círculo o dentro de este rectángulo y sumárselos a los que se intersectan en las circunferencias. Los que se intersectan en la circunferencia se multiplican por un medio y se suman a los que están adentro, dándonos el número total de granos que existen dentro de ese material. A lo largo del curso elaboramos 10 tubos a base de resina. El primero con resina pura, 3 con azúcar, 3 con harina y 3 con chocolate, cada uno con diferentes porcentajes. Para medir las cualidades de cada uno de los tubos utilizamos 3 máquinas, la máquina universal, el durómetro y el microscopio metalúrgico. En la siguiente tabla se muestran nuestros resultados. Con ayuda de la máquina universal, al arrojarnos esta tabla, pudimos calcular la tensión y la deformación del material, quedando la siguiente gráfica. Esta gráfica muestra la deformación contra el esfuerzo de la muestra número 2 de chocolate. De la gráfica anterior, elegimos 2 puntos para poder calcular el módulo de Young, quedando como resultado 81.97 newtons sobre metro cuadrado o pascales. Aquí podemos observar los resultados obtenidos por el durómetro, el cual podemos ver que es 91.3. Aplicando la fórmula anteriormente mencionada, podemos observar que al sustituir los valores que pudimos medir de las muestras, obtenemos un resultado muy parecido al obtenido con el durómetro, comprobando que estamos en lo correcto.
Aquí podemos observar una de las fotos obtenidas de la muestra de chocolate número 2 que pudimos observar a través del microscopio metalúrgico. Desafortunadamente no pudimos calcular el número de granos, ya que el microscopio no fue lo suficientemente potente para poder hacerlo. Es importante que nosotros estudiemos estas cualidades y esta materia, ya que en un futuro tenemos que saber cuáles son las propiedades de nuestros materiales a utilizar. Por ejemplo, cuál es su elasticidad, cuál es su dureza y cuál es su estructura interna. Gracias a estos análisis podemos concluir que dependiendo al porcentaje empleado en cada muestra, las propiedades van variando, ya sea, por ejemplo, algunas pudieron presentar mayor elasticidad, otras mayor dureza, y en otros casos se lograron observar un poco mejor los granos internos. Aplicando estos conocimientos podremos diseñar en un futuro nuestros propios materiales, los cuales puedan ser más eficientes, mejorando así el aprovechamiento o rendimiento de nuestros dispositivos, ya que estarán hechos específicamente para desempeñar ese papel, mejorando así el rendimiento. Por parte de todo el equipo les queremos agradecer por habernos escuchado. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde.